Muy buenas, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es capacidad calorífica y calor específico. Estos dos temas van de la mano, por lo que es importante verlos juntos. Muy bien, para empezar, supongamos que tenemos dos esferas diferentes. Cuando digo diferente me refiero a que son de diferente material. Solo para este ejemplo supongamos que ambas esferas tienen la misma masa y tienen el mismo volumen. Pero son de material distinto. En este caso, esta esfera de aquí, digamos que va a ser de plomo y esta va a ser de hierro. Muy bien. Si a ambas esferas yo les empiezo a suministrar calor, y quiero esperar a que lleguen a 100 grados centígrados, la de plomo va a llegar primero a los 100 grados centígrados y la de hierro va a llegar en segundo, en último. Va a tardar más. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede debido a que el plomo requiere poco calor para elevar su temperatura, mientras que el hierro requiere más calor para elevar su temperatura. Muy bien. Siguiendo con estas mismas dos esferas. Digamos que ahora ambas esferas las dejo caer sobre parafina, o sea, sobre cera. Aquí tengo un gran bloque de parafina. Y dejo caer las dos al mismo tiempo, las dos están a 100 grados. Y la de plomo a duras penas y baja. Casi no avanza. Pero la de hierro avanzó y llegó casi hasta la mitad del bloque de cera, en este caso de parafina. ¿Por qué ocurre esto? Cuando yo suministré calor, esta esfera de plomo recolectó muy poco calor, porque con poco calor llegó a los 100 grados. Mientras que mi esfera de hierro, con mucho calor, necesitó mucho calor para llegar a los 100 grados. Entonces, al momento de soltarlas, esta tenía poquito calor. Y como tenía poquito calor, solo podía dar poquito calor a la cera y derretir muy poca. Mientras que como esta tenía mucho calor, pudo derretir más cera y por ende pudo llegar más lejos. Esta propiedad de los materiales de poder adquirir poquito calor o mucho calor. Muy bien. Entonces, siguiendo todo este ejemplo, me dice que mi calor va a ser directamente proporcional al cambio en la temperatura. Debemos deshacernos de este directamente proporcional, entonces podemos quitarlo y poner una constante. En este caso, mi constante va a ser la constante de capacidad calorífica, que se representa con una C mayúscula. Calor es igual a capacidad calorífica por diferencia de temperatura. Si despejamos para C, para capacidad calorífica, nos queda que C es igual a calor sobre capacidad sobre diferencia de temperatura. En pocas palabras, la capacidad calorífica de un objeto va a ser muy grande si una de dos cosas se cumple. Uno, el calor que agarra, por decirlo de algún modo, es muy grande. O dos, el cambio de temperatura que se produce al darle calor es muy pequeño. Solo así va a tener gran capacidad calorífica y por ende puede mantener guardado, por decirlo de algún modo, mucho calor. Ahora, tenemos ya una fórmula. Pero ahora digamos, en este ejemplo hicimos suponer que ambas esferas tenían tanto el mismo volumen como la misma masa. Ahora hagamos otro ejemplo. Digamos que tenemos dos esferas de hierro. Tengo aquí mi esfera 1 y mi esfera 2.
Aquí esta tiene su masa 1 y su masa 2. Podemos suponer que la masa 2 es mayor que la masa 1 y que su volumen también es más grande. Pero el volumen por ahora no va a ser de tanta importancia. Es más importante la masa. Si ambas esferas les empiezo a proporcionar calor, y espero a que ambas lleguen a los 100 grados, obviamente, así como por lógica diría uno, pues la más chiquita llega primero y la grande llega segundo. Y es verdad. ¿Qué nos dice esto? Que si bien vimos que el calor es proporcional tanto a su capacidad calórica y al cambio de temperatura, en este ejemplo aquí, vimos que el calor también va a ser, lo voy a escribir aquí abajo, el calor en estos casos en los que la masa es diferente, es directamente proporcional tanto al cambio de temperatura como a la masa del objeto. ¿Por qué? Porque entre más masa tenga un objeto, más calor va a requerir para poder cambiar su temperatura. Por eso es que esta tardó más en calentar, era más grande. En este ejemplo suponemos que las dos son del mismo material, como lo mencioné, digamos que las dos son de hierro. Debemos hacernos de este proporcional a, entonces lo quitamos y ponemos una constante en su lugar. Q es igual a tanto por variación de temperatura por masa. ¿Qué constante vamos a poner? La constante de calor específico. Escribe con una C minúscula y un subíndice E. O sea, una letra chiquita minúscula en este caso, para indicar que es calor específico. Si despejamos para calor específico, obtenemos que el calor específico es proporcional al calor que se proporciona e indirectamente proporcional tanto a la masa como a la variación de temperatura. Similar a la fórmula de abajo. Y es más, podemos sustituir esta arriba, ya que aquí tenemos estas variables que son esta. Entonces, esto también puede ser igual a la capacidad calorífica sobre la masa. Son las mismas fórmulas, por decirlo de algún modo. En pocas palabras, ¿qué nos dice esto? En algunos casos, el calor va a depender solamente de la variación de la temperatura y del material del objeto. Y en otros, el calor va a depender también del material del objeto, la variación de la temperatura y su masa, siendo que esta es más usada, más que nada porque también ocupa la masa. Es el tema de calor específico. Ahora, con este tema hay que ver algo muy importante en cuanto a la transmisión de calor, qué es lo que pasa cuando se transmite calor entre los objetos. Digamos que tengo una cubeta o un tambo, algo grande, un tanque de agua, algo así, y está lleno de agua. El agua está a su temperatura y solo para este ejemplo vamos a decir que de lo que está hecho mi cubeta, mi tanque, es un aislante perfecto. ¿A qué me refiero con esto? A que no va a poder obtener el calor que tenga el agua o lo que le echa el agua. Bueno, digamos que mi agua está a 20 grados centígrados y de repente tiro un cubo, sí, un cubito de hierro a 90 grados centígrados. Muy bien, ¿qué va a pasar? Del cubito de hierro tiene mucho calor, obviamente, porque tiene más temperatura que el agua. Y porque de por sí la capacidad calorífica del hierro es más grande. Entonces, el cubito va a empezar a darle su calor al agua. Ojo, el calor fluye del objeto que tiene más calor, o sea, en este caso el más caliente, al objeto que tiene menos calor, al más frío. Del más caliente al más frío y no al revés.
¿Y qué obtenemos de esta relación? Tomando en cuenta algo llamado ley de la conservación de la energía, la que nos dice que la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Nos dice que el calor que perdió el cubito de hierro, calor perdido, va a ser igual al calor que haya ganado el agua o lo que sea lo que hayamos tirado de cubito. Y como este es calor perdido, es negativo, pues el calor ganado es positivo. Con esta fórmula y las otras dos fórmulas se pueden resolver varios problemas de capacidad calorífica y de calor específico. Voy a mostrar algunos de ellos. Voy a mostrar uno de cada uno y cómo se resuelve o qué es lo que normalmente se propone al momento de mostrar estos temas. Primero, en cuanto a capacidad calorífica. En cuanto a capacidad calorífica, pues como mencionamos, como tal la capacidad calorífica es una constante. Y por ende, esa casi siempre se da en una tablita, similar a como se da la dilatación, se suele dar una tablita de capacidad calorífica, en la que se pone cuál es la capacidad calorífica de distintos materiales. No hay mucho que se pueda hacer con este tema. Este tema es más que nada introductorio y casi nunca se ponen problemas de este. Del que sí hay es del que le sigue, calor específico. Por ejemplo, un ejemplo de un problema de calor específico es que nos pueden preguntar digamos que nos preguntan ¿cuánto calor se necesitó para elevar mercurio, de ejemplo, de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Nos dan esos datos, nos dan en este caso el calor específico del mercurio, que es de 140 joules sobre kilogramo de grado centígrado. Sí. Con estos datos podemos comenzar a resolver nuestro problema. ¿Cómo lo podemos empezar a resolver? Fácil. Vamos a ocupar esta fórmula de Mirkes, la vamos a dejar aparte. Vamos a ocupar la fórmula de calor específico. Calor específico es igual a calor sobre masa y la variación de la temperatura. Un dato que ya olvidé escribir aquí es que son 200 gramos de mercurio. Despejamos, voy a empezar a hacerlo aquí. Despejamos de esta fórmula. CE es igual a Q de M sobre variación de temperatura. Despejamos para Q, pasamos esto multiplicando. M, variación de temperatura, calor específico es igual al calor. Ahora vamos a verificar datos. ¿Tenemos la masa? Sí, aquí está. Tenemos la variación de la temperatura, la podemos calcular con estos datos. Entonces sí. Y el calor específico también, aquí está. Ahora, solo hay que sustituir y poner las unidades correctas. Empezamos sustituyendo la masa. La masa nos la dieron en gramos, pero en la fórmula de calor específico, aquí como nos la dieron, necesitamos kilogramos. Entonces vamos a transformar de 200 gramos a kilogramos. Y la conversión nos queda como de 0.2 kilogramos. Sustituimos 0.2 kilogramos. Variación en la temperatura. Debemos restarle a la temperatura final, que en este caso es de 100 grados, la temperatura inicial, que es de 20. 100 menos 20 nos da que el cambio de temperatura fue de 80 grados centígrados.
Por último, calor específico, ese dato ya lo teníamos, era de 140 joules de kilogramo por grado centígrado. Este es igual al calor. Si realizamos la multiplicación, nos queda como resultado 2240, lo voy a decir aquí abajo, 2240 joules. ¿Por qué joules? Kilogramo con kilogramo se cancela, centígrado, centígrado se cancela y nos quedan solo joules. Se necesitarán 2240 joules para elevar 200 gramos de mercurio de 20 grados centígrados a 100. Este es un ejemplo de ejercicio de calor específico. No son muy largos como tal, siempre se requiere ocupar esta fórmula. Y son de los más sencillos hasta cierto punto que se pueden hacer. Vamos con equilibrio térmico, que es esta fórmula de aquí. Para equilibrio térmico hay varias clases, varios tipos de problemas que pueden venir para este tema más que nada. Digamos aquí, en una cubeta donde suponemos que el material de la cubeta es un aislante perfecto, o sea que no va a adquirir calor, llena de agua, dejamos caer cobre. Tengo cobre y lo dejo caer. Ahora, vamos por partes. La temperatura del cobre, lo voy a poner con este color, temperatura del cobre era de 90 grados centígrados. Se dejaron caer sobre 80 gramos de agua. Entonces tenemos la masa del agua y la temperatura del agua. El agua estaba a 10 grados centígrados. Nos piden calcular la masa del cobre. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. Para esta fórmula, para este problema, sí vamos a requerir de esta fórmula. Vamos a requerir de esta fórmula y de realizar un despeje con la fórmula de calor específico. Primero, yo supongo que en el problema, que siempre es esto, o viendo la tabla que les haya proporcionado algún maestro, pueden ver los coeficientes de calor específico. Ahora, cuando se da la tabla se dan dos valores, porque el calor específico puede darse en dos unidades. Una de ellas, como ya lo mencioné, es joule de kilogramo grado centígrado. La otra es calorías de gramos por grado centígrado. ¿Son parecidas? Cambian las unidades. Aquí ocupamos kilogramos, aquí ocupamos gramos, joules, calorías. Para este problema, conviene ocupar la de estas unidades porque la masa ya está en gramos, la temperatura siempre está en grados centígrados y el calor específico del agua siempre es 1. Entonces conviene ocupar la que tiene esos datos. Ahora. Bueno. Ocupando esta fórmula, escribimos calor perdido, en este caso del cobre, porque era el más caliente, es igual al calor ganado, en este caso por el agua. Y vamos a sustituir en lugar de las Qs de calor específico, las cuales serán M, C, E, variación de temperatura, es igual a M, C, E, variación de temperatura.
En estos casos, aquí como es perdido, esta es la masa del cobre, calor específico de cobre, variación de temperatura, donde aquí olvidé escribir un dato, y es que la temperatura final entre los dos fue de 18 grados. Masa del agua, calor específico del agua y variación de temperatura. Con esto empezamos a sustituir y tenemos masa. Masa del cobre no la tenemos, entonces no sustituimos nada ahí. Calor específico del cobre es de 0.093 calorías sobre gramos de grado centígrado. Variación de temperatura, final menos inicial, 18 menos 10, es de 8. Y aquí hay el menos. No hay que olvidar el menos que se va bajando porque es calor perdido. Del otro lado, masa del agua, 80 gramos. Calor específico del agua es 1. No voy a poner las unidades, no voy a poner 1. Variación de temperatura. Temperatura del agua era... Aquí era 90. 18 menos 90 era menos 72. Y aquí sí es 18 menos 10, que es 8. Y empezamos a multiplicar. Empezamos a multiplicar aquí, por ejemplo, 80 por 1 por 8 es de 640. Y como aquí teníamos calorías de gramo por grado centígrado, se cancelan gramos y grados centígrados, nos quedan calorías. Y del otro lado obtenemos menos 6.696 calorías de gramo. Menos masa. Ahora, debemos despejar para masa. Pasamos esto dividiendo. Y el menos de una vez también lo pasamos dividiendo, que es menos 1. Entonces lo podemos pasar dividiendo. Masa es igual a 640 calorías sobre menos 6.696 calorías sobre gramo. Menos por menos da más, entonces podemos borrar esto, podemos quitar ya paréntesis y nos queda hacer esta división donde el resultado 640 entre 6.69 es 95.6 caloría con caloría nos quedan gramos. Y esta es la masa del cobre en cuanto cayó a la cubeta de agua. Este fue cuánto cobre cayó. Y así es como se resuelve un problema de equilibrio térmico. Se conoce esta formulación. Estos son un poco más enredados, más rebuscados. Te pueden pedir otras cosas como la temperatura final o algo así. Y eso es todo. Gracias por ver.